Hola, buenos días mis niños. Es hora de levantarse y comenzar a estudiar. En la materia de español vamos a repasar los tiempos pasados del verbo y vamos a encontrar uno nuevo que no has aprendido. ¿Te has preguntado en qué tiempo verbal se encuentran los relatos históricos? Pues sí, se encuentran en tiempos pasados. ¿Recuerdas los 3 tiempos pasados que vimos? El primero de ellos que ya habíamos visto nosotros con antelación fue el pretérito perfecto simple, o lo que comúnmente le llamamos simplemente pretérito o pasado. Este pretérito perfecto simple se utiliza para expresar acciones que ya han finalizado y que no guardan relación alguna con el tiempo presente. Es decir, algo que ya hicimos y no lo vamos a repetir. Vamos a recordar que para conjugar los verbos necesitamos primero una columna que tenga los pronombres personales. Yo, tú, él, ella o usted, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, que en el español de México casi no lo utilizamos y más bien nos vamos a ellos, ellas o ustedes, que es más común aquí en México. Luego vamos a colocar nuestro verbo en la parte de arriba, en este caso el verbo hablar. Y vamos a empezar a conjugar la acción ya terminada. Yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, ellos y ustedes hablaron. Vamos a ver ahora el ejemplo del verbo aprender. Yo aprendí, tú aprendiste, él aprendió, nosotros aprendimos, ustedes y ellos aprendieron. Y por último vamos a ver el ejemplo del verbo vivir. Yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, ustedes y ellos vivieron. Es importante que identifiques que en el pasado o pretérito perfecto simple algunos verbos tienen excepciones a la hora de conjugarse. Y estas formas irregulares normalmente las vas a ir aprendiendo a partir de lo que tus maestros, tus papás, te van corrigiendo. Por ejemplo, en el verbo estar, en el pretérito, en el pronombre yo, decimos yo estuve y no yo esté. O en el verbo hacer dices yo hice y no así. Y así sucesivamente hay algunas otras excepciones. Pero te repito que estas se aprenden solo con la práctica y la corrección de otras personas. Y vuelvo a insistir, nosotros en el español de México, el vosotros no lo utilizamos con frecuencia. Sin embargo, te lo pongo aquí para que tú lo conozcas. El segundo tiempo pasado que ya habíamos visto es el pretérito imperfecto. A este también se le conoce en ocasiones como copretérito. Y habíamos dicho que podía tener dos terminaciones, en aba o en ia. Es uno de los tiempos del verbo y se usa para expresar acciones que tenían lugar en el pasado de forma frecuente o bien con límites temporales difusos. Siempre que el verbo en infinitivo termine en ar, la terminación va a ser aba. Yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, ustedes y ellos hablaban. Sin embargo, cuando el verbo en infinitivo termina en er o en ir, la terminación del pretérito imperfecto será ia. Yo aprendía, vivía. Tú aprendías, vivías.
Él aprendía, vivía. Nosotros aprendíamos, vivíamos. Ustedes y ellos aprendían y vivían. Y fíjate que siempre lleva un acento en la letra I. Y te vuelvo a recordar, nosotros casi no utilizamos el vosotros. Por último, vamos a aprender un nuevo tiempo en pasado que no habíamos estudiado en la primaria. Y es el pretérito perfecto compuesto. Y se llama compuesto porque siempre va a estar formado de dos partes. Por un lado va a estar el verbo haber y luego vamos a poner el verbo en participio. ¿Cuál es el verbo en participio? El que le ponemos la terminación ado o ido. Este se utiliza para hacer referencia a acciones pasadas que tienen una relación con el presente. Es importante que tú te aprendas de memoria cómo se conjuga el verbo haber en cada uno de los pronombres. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han y ellos han. Siempre llevan la letra H, pues corresponden al verbo haber. Los repetimos. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han y ellos han. Luego vamos a agregarle el verbo que nos piden con la terminación ado o ido. Si termina el verbo en ar, su terminación siempre va a ser con ado. Fíjate en el ejemplo. He hablado, has hablado, ha hablado, hemos hablado, han hablado, han hablado. Pensemos en otro verbo. Por ejemplo, el verbo cantar. Y veamos que también termina en ado. He cantado, has cantado, han cantado, hemos cantado, han cantado y han cantado. Ahora vamos a ver que cuando terminan con er o ir, la terminación del participio va a ser ido. Sin embargo, conservan el verbo haber igualito. Vamos a ver los dos ejemplos. Yo he aprendido, he vivido. Tú has aprendido, has vivido. Él ha aprendido, ha vivido. Nosotros hemos aprendido, hemos vivido. Ustedes han aprendido, han vivido y ellos han aprendido, han vivido. Vamos a repetir por última vez la conjugación del verbo haber para que te la aprendas. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han y ellos han. Ahora te toca a ti conjugar los verbos en tiempo pasado. Recuerda ver Aprende en Casa 3, hacer los ejercicios asignados, leer tus libros de texto. Y si ocupas, puedes ver el video tantas veces como lo requieras. A dar lo mejor de cada uno.